Agradezco de corazón a Javier y a Catalina por haberme invitado, a todos ustedes por haber venido. Y es para mí una gran alegría estar por primera vez en Mallorca. No conocía estas buenas tierras y de momento toda impresión es magnífica. Tanto la buena comida que hemos podido disfrutar, la mayoría propia de esta tierra, como sobre todo la compañía. Bien, cuando Catalina me pidió preparar esta conferencia, por defecto profesional, pues estuve mirando algunas cosas y creo que la preparé de un modo excesivamente académico, y quizá lo más interesante en estos casos, más que coger un papel de una conferencia y agotarlo completamente, pues es dar unas pinceladas fundamentales, sobre todo para que ustedes, que seguro que en muchos casos ya lo conocen, pues puedan sentirse más invitados y más impulsados a leer a nuestros clásicos. Uno de ellos, sin duda alguna, es San Juan de la Cruz, el doctor místico, así se le apoda por antonomasia, y doctor de la Iglesia Universal. La Iglesia nos lo presenta como un maestro seguro de doctrina. Y el tema, el título de la conferencia, la caridad según San Juan de la Cruz, es excesivamente amplio como para agotarlo en este rato aquí con ustedes. Entonces, a mí me ha parecido más interesante poner un poco un contexto, un armazón, para comprender algunos fundamentos de lo que podemos llamar la vida interior, o de un modo más académico la teología espiritual, y desde ahí poder quizá asomarnos con más comprensión a la obra de los grandes santos, especialmente a la obra de San Juan de la Cruz, que en su sistema se comprende muy bien luego todos sus escritos. En muchas ocasiones se le ha, no acusado, voy a decir, porque eso sería excesivo, pero sí reputado como una lectura especialmente dura para nuestra sensibilidad contemporánea, especialmente aquellas partes que dedica a la ascética, a la purificación de nuestras almas, sobre todo en dos grandes obras, en la subida al Monte Carmelo y en la noche oscura. Y ese pensamiento, ese juicio, pues evidentemente es excesivamente parcial, y creo que si uno se esfuerza un poco por conocer al menos los fundamentos y los rudimentos, después la lectura puede ser muchísimo más sabrosa. Sobra decir que esto pasa siempre con todos los grandes, ¿no? Las lecturas facilonas que enseguida las engancha uno, pero luego también tienen poco fruto, pues son propias de un nivel más bajo. Pero, no sé, uno coge el Quijote y en un primer momento pues le cuesta un poco, especialmente a los más jóvenes. Pero cuando uno es capaz de gustar el castellano, de conocer su riqueza, pues evidentemente se convierte en un monumento muchísimo más rico que lo que puede ser una novela de hoy día algo más asequible. Pues algo semejante pasa con los clásicos de nuestra espiritualidad, especialmente Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que no por ser españoles, sino por la objetividad de su obra y de su experiencia, se puede considerar como la cumbre de la mística cristiana, especialmente en cuanto a la escritura, al desarrollo, ¿no? A las obras que tienen. Así que ese es mi objetivo. Espero no resultar demasiado pesado y que pueda ser de interés. Bien, el Papa Pío XI, en un documento muy interesante que se titula Studiorum Ducem, donde explica por qué debemos estudiar la obra de Santo Tomás de Aquino, dice que Santo Tomás de Aquino no es solo un maestro en la teología dogmática o en las distintas ramas de una teología, digamos, más especulativa, sino que también es y debe ser para nosotros maestro de teología espiritual, de vida espiritual. Y en ese sentido, en general, la Iglesia, sin hacer de menos, por supuesto, a otros grandes teólogos, pues siempre lo ha colocado como el príncipe de todos ellos. Y en ese sentido yo voy a empezar con unos rapidísimos trazos
de la caridad en Santo Tomás, a modo de recordatorio, no pretendo ser exhaustivo, sino algunas cosas que luego nos ayuden a hacer una lectura más provechosa de la obra de San Juan de la Cruz. Bien, y lo primero que dice Santo Tomás acerca de la caridad es que consiste en una cierta amistad. Esto es muy interesante. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, ya había hablado que no cualquier amor es amistad. Y Santo Tomás, que conoce muy bien la obra de Aristóteles, va a colocar la caridad no como cualquier tipo de amor, sino como un amor de amistad. Y el amor de amistad es un amor de benevolencia. O sea, cuando tenemos amistad con alguien, queremos el bien para él, ¿no? Benevolere, bien, querer, queremos el bien para esa persona, y viceversa, ¿no? Si es verdadera amistad, necesariamente es recíproca, ¿no? De tal manera que esa amistad, digamos, se funda en una comunicación, en algo que se posee en común. Esto lo subraya mucho Santo Tomás. Bueno, lo subraya él y al final pues todos los santos, ¿no? Recordemos lo que dice, por ejemplo, San Ignacio en el librito de los ejercicios espirituales, en la famosa contemplación para alcanzar amor, que se suele colocar al final de las tandas de los ejercicios. Dice que antes de hacer esta meditación que hay que tener dos cosas en cuenta, ¿no? Dos presupuestos. El primero, que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, ¿no? Lo dice el refrán, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Y el segundo presupuesto dice que el amor se funda en la comunicación de dos partes, ¿no? De tal manera que lo que uno tiene dé al otro y viceversa, lo que el otro tiene lo dé al uno. Y esto es lo que fundamenta la caridad sobrenatural, ¿no? Que es un tipo de amistad muy particular, que es la amistad con Dios, fundada no en palabras bonitas, no en sentimientos, sino en una verdadera comunicación, que vamos a intentar ahora describir un poco más. Por ejemplo, Santo Tomás, en la parte moral de la Suma Teológica, que dedica a estas cuestiones, dice lo siguiente: ya que hay alguna comunicación del hombre hacia Dios, en cuanto que nos comunica su beatitud, sobre esta comunicación es necesario que se funde alguna amistad. De esta comunicación se dice en la primera carta a los Corintios: fiel es Dios, por el cual habéis sido llamados a la sociedad de su Hijo. Hay una sociedad, hay un vínculo, hay una comunicación. Y sigue diciendo Santo Tomás: ahora bien, el amor fundado sobre esta comunicación es la caridad. Por eso es manifiesto que la caridad es una cierta amistad del hombre hacia Dios. O sea que una comunicación, no en el sentido de diálogo, de palabras, ¿no? Comunicación en el sentido de unión. Pero claro, enseguida nos damos cuenta de lo siguiente: si es dar al otro, si hay una comunicación, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios que Él no tenga? Pues nada, realmente nada, ¿no? Por lo tanto, quien funda la caridad, la amistad con Dios, es la comunicación que Él hace de sí mismo hacia nosotros, que reclama de nosotros, por supuesto, una correspondencia. Por eso es la amistad que nos impulsa a amar a Dios y desde Dios también amar al prójimo por Dios. Pero como nada podemos darle, la caridad se funda en la comunicación que da Dios de sí mismo a cada uno de nosotros. Y esto ya es muy interesante porque, especialmente en nuestros tiempos contemporáneos, por muchas influencias que ahora no vamos a entrar, se ha podido reducir la vida cristiana o en general la vida espiritual o interior al sentirme bien, al estar a gusto, al algo que me llena, que da sentido a mi vida. Y son cosas que no están bien. Pero si se fijan, son todas cosas inmanentes de mí y de mi interioridad. Y la caridad sobrenatural, el amor de Dios infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dirá San Pablo, no es eso, ¿no? Sino que es una comunicación del Dios trascendente hacia mí, ¿no? Es la comunicación de la gracia y de todos los dones que conlleva la gracia. Y Dios ha tenido tanto amor que tenemos que darnos cuenta que la caridad como tal no es una simple comunicación por lo que somos,
Eso sería la justicia, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, pero la caridad no es justicia, es más, no está fundada sobre algo debido, puesto que Dios no nos debe nada, evidentemente. Una vez nos ha creado, se entiende que es debido el tener una naturaleza corporal, un alma, sí, pero la caridad no se reduce a eso, sino que se funda no en lo debido, sino precisamente en un amor desinteresado, en la libertad con la que Dios ha querido amarnos, ¿no? Bueno, todo esto un poco, grosso modo, está en los inicios de lo que Santo Tomás considera la virtud de la caridad. Y puesto que tiene por objeto a Dios, ¿no? Y también por otra cosa que ahora vamos a decir y que es muy importante, la caridad es la más excelente de todas las virtudes, porque es la que tiene por objeto a lo más sublime, que es Dios como fin en sí mismo. Todas las virtudes, las naturales, las humanas, se fundan, tienen por objeto cosas que no son Dios. La prudencia, pues el recto juicio para obrar bien, la obediencia, los preceptos del superior. La virtud de la religión, los actos de culto a Dios. Pero sobre Dios directamente se vierten en su objeto tres virtudes que por eso las llamamos teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, por su objeto es la más alta de todas, pero también, dice Santo Tomás, que de alguna manera es forma de todas las virtudes. O sea, que la caridad da como el perfeccionamiento, el último acabamiento a todas las virtudes. ¿Por qué? Bueno, Aristóteles dice de la amistad, es muy interesante, que no es tanto una virtud, sino una disposición para poder alcanzar todas las virtudes, ¿no? Esto dice de la amistad. Bueno, evidentemente Santo Tomás defenderá que la caridad es una virtud en sí misma, pero esta idea es interesante, porque siendo una virtud y siendo la más alta, a la vez se convierte como una disposición para que todas las demás alcancen su verdadero fin, que es Dios. Entonces la caridad va a ser como una especie de, vamos a decir, auriga, así como los clásicos llamaban a la prudencia la auriga de las virtudes, porque las organizaba y las colocaba en su sitio correcto. De alguna manera la caridad a nivel sobrenatural también es la que hace que todas las demás virtudes, siendo buenas en sí mismas, se dirijan al mismo Dios. Y así, por ejemplo, un acto de obediencia, pero que hago por amor a Dios, por caridad, pues se convierte en algo muchísimo más perfecto que la mera obediencia, por muy perfecta que sea esta virtud. Entonces, la caridad es como una especie de rey Midas. Aquello que toca, ¡pum!, lo convierte en oro. Y esto es la revelación, lo dijo San Pablo, ¿no? Si yo tuviera las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no tengo caridad, pues no me sirve de nada, ¿no? El famoso texto de la primera a los Corintios que todos hemos escuchado muchas veces, especialmente en bodas y en temas así más sentimentales, y a veces se manosea un poco ese texto como si fuese una cosa bonita de sentimientos, ¿no? Es algo muchísimo más grande, ¿no? Bueno, pues toda esta maravilla que hace la caridad no está de manera innata en nosotros, natural, sino que es Dios quien la infunde y también es Dios quien la hace aumentar. Y esto también es muy importante entender. Todo esto lo estoy diciendo en orden a comprender un poco mejor a San Juan de la Cruz y sobre todo a limar las dificultades que nos podemos encontrar a la hora de leer y de conocer su obra, ¿no? ¿Cómo crece la caridad? Bueno, pues aquí de nuevo la teología va a enseñar, no podemos tampoco detenernos ahora, que no crece por adición, simplemente por actos nuevos de caridad, sino por una mayor radicación en el sujeto. Entonces, lo que hace al final crecer la caridad en nosotros, lo que hace arraigarla más en el corazón, son actos, pero actos más intensos de esa virtud de la caridad. Uno puede hacer un acto de caridad, pero pues con una cierta mediocridad. Es lo que llamamos actos remisos, que directamente no hacen crecer la virtud de la caridad. Mientras que los actos intensos sí que son los que hacen crecer la virtud de la caridad. O sea, hay 1000 ejemplos en la vida de los santos
Cuando Santa Teresita del Niño Jesús se despierta un día un poco así y explica a ella como cayendo en la cuenta de que en el infierno nunca habría nadie que diese un acto de amor a Dios, que amase a Dios desde allí, en el colmo de esas locuras de los santos, que les faltan las palabras, evidentemente, para explicar los misterios de Dios, pues deseó con todo su corazón y con toda sinceridad que si podía dar gloria a Dios, si podía amar a Dios desde el infierno, puesto que allí nadie lo iba a amar, que se iría de cabeza. Evidentemente, Dios nunca quiere nuestra condenación y ella misma dice, esto no es posible porque Dios no quiere. Pero dice, cuando se ama, se dicen 1000 locuras. Bueno, pues este acto sencillo de Teresita, bueno, es un acto intenso, es decir, que pone en juego todo el nivel, toda la fuerza de la caridad y son los actos que hacen crecer la caridad. Esto no quiere decir que los actos remisos no ayuden también, ¿no? Cuando uno pone a calentar el agua, pues después de un rato todavía no hierve, hervirá pues al final cuando llegue a los 100 grados, ¿no? Pero eso no quiere decir que antes el fuego que le hemos enchufado pues no ayude a preparar el acto de la ebullición, ¿no? Pues así pasa con la caridad. Los actos remisos son también muy importantes porque disponen y preparan, calientan el corazón, aunque sean un poco más fríos, para que en un determinado momento pueda crecer la caridad. Pero también existe el peligro contrario, ¿no? Instalarnos en la rutina y, por ejemplo, pues cuántas personas o cuántas almas, el mismo que os habla seguramente en muchas ocasiones, caemos en la rutina, comulgamos a diario, que es lo más grande que hay, y sin embargo la caridad no crece. No porque no tenga fuerza la Eucaristía, sino porque yo no pongo todo de mi parte y por esa mediocridad, por ese acto remiso continuo, pues al final estoy todos los días en lo santo y sin embargo no crece la caridad. Bueno, muchísimas más cosas explica Santo Tomás y es interesante porque, digamos, él explica qué son las cosas, cómo crecen en su ser, y San Juan de la Cruz es riquísimo en la descripción existencial. Bueno, pero en concreto en la práctica, cómo hacer para facilitar esos actos intensos y cómo producirlos. Bueno, pues ahí San Juan de la Cruz sin duda será un gran maestro. Ha sido muy común en la tradición cristiana hablar de distintos grados de caridad. Lógicamente, en teología espiritual se estudia cómo el grado de santidad coincide con el grado de caridad. El día que nos muramos, si estamos en gracia de Dios, el grado del que disfrutaremos para siempre de Dios, el grado de gloria que vamos a heredar, es el grado de gracia que coincide con el grado de la caridad. La caridad es la que da ese perfeccionamiento último y nos dice, entre comillas, el grado de santidad que tenemos. Esto lo sabe Dios. Nosotros no tenemos un termómetro para ponerlo, pero Dios sí que lo conoce. Entonces, es común en la tradición cristiana hablar como de 3 grandes estadios de ese desarrollo de la caridad, ¿no? La caridad incipiente, la caridad ya proficiente, dicen, y la caridad perfecta, que son las famosas 3 vías que muchas veces se manejan en doctrina espiritual, ¿no? Una parte más purgativa, que consiste esencialmente en la lucha contra el pecado, una parte más iluminativa, que consiste sobre todo en hacer el bien, en enriquecerse de los dones de Dios, y una parte más unitiva, que consiste fundamentalmente en la unión más íntima con Dios y el goce de Dios ya en esta vida, ¿no? Bien, es una división puramente, digamos, académica o pedagógica, mejor, ¿no? Porque evidentemente en la vida espiritual todo es progresivo, todo va mezclado y no se pueden establecer estancos los lugares en los que estamos. Pero sí que se da, digamos, un doble principio en toda la vida espiritual, que es esa lucha contra el pecado, esa purificación, que es lo que se suele llamar ascética, y otra parte, que es la unión con Dios, la recepción de sus dones, que es lo que solemos llamar mística, ¿no? Un aspecto negativo de lucha ascética, un aspecto positivo que es mística. Y se suele decir, y es cierto, ¿no?, que en los comienzos suele haber más
predominio de la parte ascética, estando la mística ya presente, y si un alma se deja conquistar por Dios, pues en la medida en que avanza va teniendo más protagonismo la mística. Esto lo digo porque ha sido común presentarlo como dos caminos, y esto es falso. No existe un camino ascético y entonces un camino místico, y cada uno elige. O la mística reservada a unos poquitos, que son elegidos especiales de Dios, y el resto pues tenemos que cavar todos los días o remar a fuerza de brazos con la ascética, ¿no? Evidentemente Dios reparte sus dones como quiere y a quien quiere. Yo siempre digo que Dios no es comunista, entonces no quiere lo mismo para todos y no nos da a todos igual. A la Virgen María pues la ama infinitamente más que a mí, y eso a mí no me quita nada, ¿no? Muchas veces ha dicho, no, Dios nos quiere a todos por igual. No es verdad, pero significa eso que no nos quiera, ¿no? Nos ama infinitamente. Pero los que sepan, por ejemplo, un poco de matemáticas, aquí los dos economistas que me han llamado, cualquiera de ustedes, hay infinitos más grandes que otros, y no deja por eso de ser infinito. Bueno, pues es una analogía, un ejemplo para entender evidentemente que Dios ama infinitamente, aunque ama más a unos que a otros, ¿no? Pero, entre comillas, a los que menos ama, los ama tan infinitamente que los llama también a la santidad, y también tienen este recorrido ascético místico. Y cuando decimos místico, evidentemente no se trata de elementos extraordinarios, levitación, visiones, locuciones, apariciones, no necesariamente. A veces Dios lo da en orden al bien de toda la Iglesia, pero cuando hablamos de mística hablamos de los dones de la gracia, especialmente de los dones del Espíritu Santo, que hay que tener siempre en cuenta para todos los autores espirituales, pero que hoy no podemos detenernos en esto, ¿no? Bien, pues después de todo esto, entonces, es muy sencillo, ¿no? Para hacer crecer la caridad, pues habrá que recorrer estos dos aspectos. Una parte la pone más Dios, por así decir, que es quien verifica el crecimiento en la caridad, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Esa lucha contra los obstáculos que hacen crecer y que nos colocan en disposición para recibir la gracia de Dios con más abundancia, ¿no? Ir creciendo, ir haciendo esos actos más intensos. Y fíjense en esto, creo que San Juan de la Cruz nos puede ayudar muchísimo, porque es finamente psicológico a la hora de describir vicios o desórdenes que podemos tener para saberlos reordenar, y sobre todo explica el porqué. Así como Santa Teresa es riquísima en la descripción, incluso más que San Juan de la Cruz, y es equilibradísima, de las mujeres más, o de las personas humanas más equilibradas de la historia, yo siempre digo Santa Teresa, ¿no? Ella dice, estamos hechos partes, ¿no? Y ¿quién no tiene por el pecado original un cierto desequilibrio interior, ¿no? Salvo la Virgen María, que era inmaculada, pues el resto todos estamos ahí, ¿no? Pero dentro de ese pequeño desequilibrio, pues Teresa es siempre completamente humana, fina y comprensiva a la hora de exponer toda la vida espiritual. Pero es descriptiva, ella no es teóloga. Y San Juan de la Cruz sí es teólogo, entonces explica no solo la descripción, lo que ocurre, sino el porqué, ¿no? Las causas, los efectos, y en ese sentido su magisterio es riquísimo. Entonces voy a intentar, con el favor de Dios, sintetizar un poco el armazón del sistema de San Juan de la Cruz para decir al final algunas cosas acerca de la caridad, que en cierto sentido recorre toda la vida espiritual, y específicamente San Juan de la Cruz la va a colocar como con un papel absolutamente esencial en la purificación de nuestra voluntad. Pero para poder entender esto, y el día de mañana, a mi modo de ver, poder leer con más fruto, o al menos más comprensión, la obra de San Juan de la Cruz, es necesario entender cómo coloca él todo el sistema espiritual, cómo describe él el alma humana y el proceso de santificación. Y él lo reduce todo a un sencillísimo principio. Un principio que es doble. Por una parte, desprendimiento de lo criado
de las criaturas, la parte negativa, la parte estética, y unión con Dios por el amor, que es esa parte positiva o esa parte más mística, ¿no? ¿Y por qué toda la vida espiritual se reduce a esto? Pues él da una razón muy sencillita, ¿no? Él dice literalmente, Dios es el todo, ¿no? Y en comparación de él, pues las criaturas son como nada. Dios es el todo y las criaturas, en comparación, pues son como nada. Entonces dice, dos contrarios, como se enseña en filosofía, no caben en el mismo sujeto, ¿eh? Son autoexcluyentes, podríamos decir, ¿no? La luz pues no convive con las tinieblas, el todo con la nada, no pueden convivir, son autoexcluyentes. Entonces concluye de manera muy sencillita, ¿no? De aquí se sigue que el alma que desee la unión con Dios tendrá que desprenderse de aquello que le es contrario, de las criaturas, ¿no? Entonces todo su sistema consiste en desprendimiento de lo criado para la unión con Dios. Y esa parte de desprendimiento, ahí es donde él hablará de la mortificación, de la purificación de cada una de las dimensiones del ser humano, que eso no significa, y esto también los que no conocen bien la obra se le ha achacado, quitar las cosas, ¿no? Él siempre habla, y cuando uno lo tiene en cuenta comprende mucho mejor, que se trata de un desprendimiento afectivo de las cosas, no de un desprendimiento efectivo. Es decir, para llegar a la santidad no necesito ser pobre materialmente, necesito ser pobre de espíritu, de tal manera que no tenga apego a los bienes materiales, que son dos cosas muy distintas. Los religiosos que hacen votos, pues hacen voto de pobreza y desprendimiento material efectivo, pero no todos están llamados a esto, ¿eh? La mayoría de ustedes serán padres de familia, necesitan dinero, y el deseo de tener más dinero y de trabajar para ganarlo, especialmente para el bien de la familia, es una cosa buena y santa, no es algo que vaya en contra de la santidad. Pero en ese proceso, tanto religiosos como no religiosos, tienen que ver que no se apegue el corazón a esos bienes temporales, un desprendimiento afectivo, que no necesariamente efectivo en todos los casos, sino tanto cuanto también el desprendimiento efectivo muchas veces ayuda a desapegar el propio afecto, ¿no? Y mucha gente se queda aquí cuando entiende San Juan de la Cruz, ¿no? El que habla de la nada, y se queda aquí. Entonces se le hace pues un mal trago, ¿no? Y no, él mismo dirá que esto es correlativo, porque es como una consecuencia necesaria de ese desapego, que cuando se quita de las criaturas se pone en Dios, ¿no? Por ese principio de los contrarios que hemos dicho antes, ¿no? De tal manera que dice, entonces, cuando el corazón se pone en Dios, se disfrutan en toda su perfección las cosas, ¿no? Esto lo dice él literalmente. Luego, si da tiempo, tengo aquí algunas notas más concretas de algunos párrafos suyos, lo podemos ver, ¿no? Pero no se trata de negarnos simplemente para, intentar subir, ¿no? No se trata de que el desapego de los bienes que no son Dios, sean materiales o sean de otro tipo, ahora veremos, y la unión con Dios hace que descansando en Dios pueda disfrutar de las criaturas. Y él dirá, porque entonces posee a todas las criaturas. Y si tiene el corazón apegado, sin embargo, son las criaturas las que lo poseen a él. Y entonces se hace esclavo, se hace deudo de las criaturas y su corazón no descansa. Aparentemente encontrará algo de disfrute, y lo hay, a nivel puramente sensible, claro que lo hay, pero quedará atado por las cosas y eso en el fondo le provocará más daño, le ahogará. Mientras que si tiene el corazón libre de las cosas y puesto en Dios, desde ahí sabrá disfrutar todas las cosas y poseerlas todas sin que el apego se le quede puesto ahí, ¿no? Por eso él hablará muchísimo del tema de los apetitos. El apetito ahora vamos a ver lo que significa para San Juan de la Cruz, porque es un concepto fundamental. Entonces, en resumen, todo podría sintetizarse con la famosa letrilla que tiene San Juan de la Cruz, ¿eh? Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Ya saben, hago un pequeño paréntesis,
que es uno de los grandes poetas de nuestro gran castellano. Entonces, solo desde ese punto de vista literario ya merece la pena conocer su obra, ¿eh? Incluso la RAE, que no pasa precisamente por sus mejores momentos, reconoce en los autores que reconoce como, entre comillas, padres del castellano, o sea que su castellano se puede tomar como fuente para nuestro lenguaje, a San Juan de la Cruz, ¿no? Entre otros muchos, Cervantes entre ellos, evidentemente, ¿no? Bueno, pues es un gran poeta, ¿no? Yo les animo a conocerlo. Marcelino Menéndez y Pelayo, nuestro gran polígrafo español, dice, comentando sus escritos: por aquí ha pasado el Espíritu Santo de Dios hermoseándolo todo, ¿no? Bueno, pues ese es San Juan de la Cruz. ¿Y cuál es el armazón, ¿no? ¿Cuál es la estructura o el sistema que él nos pone? Él era estudiante en Salamanca, allí estudió mucho con los dominicos, conoció muy bien toda la tradición filosófica y, aunque no se dedique al mundo académico, es un gran teólogo, ¿no? Y conocía bien la estructura de la antropología, o sea, la estructura del hombre tal y como se enseñaba en la universidad, ¿no? Y esto es importante para que nosotros podamos comprender la espiritualidad cristiana, ¿no? O sea, él es consciente, como todos los maestros, de que el hombre está formado por cuerpo y por alma, que no son dos cosas, sino un doble principio de una única cosa, que es el ser humano, la persona humana, pero que, por tener cuerpo, evidentemente tiene unas potencias, llama él y el mundo clásico, que proceden de nuestro ser corporal, y otras que serán comunes con los animales, y otras potencias que, evidentemente, por tener alma espiritual, los animales no las tienen, pero los seres humanos sí. Y según esas dobles potencias y el doble movimiento que tiene todo ser, en todo ser hay siempre un doble movimiento, especialmente en los seres vivos, uno de recepción de las formas de fuera, esto es filosofía, que es la parte más cognoscitiva, y otro de impulso para poseerlas efectivamente. O sea, primero se conocen y una vez conocidas se va a por ellas, ¿no? O sea, el lobo que está hambriento ve una oveja, recibe el conocimiento sensitivo de la oveja y en la parte volitiva se lanza a por ellas. Bueno, pues este doble movimiento en la parte sensitiva y en la parte espiritual es lo que va a fundamentar esas potencias del hombre. A nivel sensitivo tenemos los sentidos externos, los 5 externos, y los 4 internos, según la filosofía clásica, la imaginación, el sentido común, la memoria, y la estimativa en los animales o la cogitativa en los seres humanos, ahí cambia un poco, con lo que a nivel sensitivo conocemos la realidad, sea a través de los sentidos externos y sea después pasando por los internos. Y a nivel volitivo salimos también a un nivel sensible a la posesión de esas cosas. Y ese será todo el nivel de la sensibilidad. Las emociones, los sentimientos, las pasiones, ¿no? Todo aquello que estudian los psicólogos es esa parte nuestra que por tener cuerpo tenemos. No somos ángeles, ¿eh? Sentimos cosas. Y uno ante una cosa que le produce miedo, pues experimenta el miedo, ¿no? Y eso le cohíbe y le nubla el juicio en muchas ocasiones, aunque racionalmente, por ejemplo, no pueda ser un peligro real, pero simplemente por fobias o lo que sea ya le modifica toda su personalidad, porque estamos unidos, somos cuerpo y alma unidos. Entonces, sentidos para conocer, pasiones para alcanzar. Y a nivel espiritual pasa lo mismo. Tenemos una facultad que es el entendimiento, con la que conocemos universalmente la realidad, y otra facultad que es la voluntad libre, con la que elegimos el bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es lo que va a fundamentar, según todos los clásicos, toda la vida moral del hombre. Si la vida moral consiste fundamentalmente en hacer el bien y evitar el mal, habrá que intentar que habitualmente tendamos al bien y habitualmente rechacemos el mal. Por eso toda la vida moral, más que a partir de mandamientos, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, es mucho más interesante presentarla con las virtudes, que es lo que habitualmente me inclina hacia el bien y me hace bueno en ese sentido, y de los vicios, que es lo que habitualmente, como contrario a la virtud, me va a inclinar hacia el mal. Por eso la moral es lucha contra los vicios y forja
de las virtudes. Bueno, pues según ese esquema que hemos explicado, ya los estoicos o los clásicos, si a alguno de estos jóvenes le gusta el cine y han visto, por ejemplo, Gladiator, o como quiera que se pronuncie, pues ahí hay un momento que Cómodo, el hijo de Marco Aurelio en la película, está un poco novelado, no es tan histórico como pudiera parecer, le dice a su padre, Marco Aurelio, que era un gran estoico, un gran filósofo de su época, a pesar de haber perseguido mucho a los cristianos, fue un gran emperador a nivel de pensamiento. Y le dice Cómodo, tú me enseñaste, aunque yo no las viví, viene a decir, las 4 grandes virtudes. Y dice sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Donde dice sabiduría, pongamos nosotros prudencia, que es quizá una palabra más correcta según toda la tradición filosófica. Bueno, pues la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza son precisamente las 4 virtudes que van a ordenar todas esas potencias de las que hemos hablado antes hacia el bien. En la voluntad, dar a cada uno lo suyo, eso es la justicia. La justicia es la que en nuestra voluntad va a perfeccionarla para siempre elegir el bien, dar a cada uno lo que le pertenece. En cuanto al entendimiento práctico, que es el que gobierna la acción moral, porque respecto al especulativo, pues no hay tanta moral. Uno puede ser un genio de la ciencia y ser perverso, porque no está directamente relacionada la ciencia especulativa con la vida moral. Pero uno no puede ser virtuoso siendo a la vez vicioso. Evidentemente son contrarios, ¿no? Entonces, respecto al juicio práctico del entendimiento, la prudencia. Y luego bajamos a nivel sensitivo, y la parte más alta de esa sensibilidad, de esas emociones, de esos sentimientos, que se suele llamar apetito irascible, ahora no voy a explicar por qué, la fortaleza, que sostiene en el bien frente a los bienes difíciles para alcanzar o a los males que se presentan con mucha intensidad, ¿no? Fortaleza. Y a la parte más baja de la sensibilidad, de nuestros sentimientos, emociones, que se goza fácilmente de los bienes materiales, está la templanza, que es la que va a poner orden y sosiego en esa dimensión más sensible, más baja de nuestra naturaleza, especialmente con el alimento y con el apetito sexual. Entonces, todos los clásicos organizan así la moral, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y respecto a ellas todas las virtudes. Entonces, claro, el pensamiento cristiano se dio cuenta de que hacen falta otras virtudes que no solo me hagan bueno a nivel natural, moral, sino que me eleven a nivel sobrenatural, que me orienten no solo hacia el bien, sino hacia el bien con mayúscula, que es Dios. Y esas eran las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe iluminará el entendimiento, ¿no? La esperanza va a fortalecer la voluntad en el deseo, en el impulso, para confiar que podemos llegar a alcanzar el cielo, y la caridad, la más perfecta de todas, va a unirnos directamente a Dios como su fin. San Pablo dirá que eran esas 3, la fe, la esperanza y la caridad. La más excelente, la más grande, es la caridad, que es la única que quedará en el cielo. Como saben, en el cielo no tendremos fe, porque ya vemos aquello que antes creíamos, ¿no? Ni tendremos esperanza, porque con la esperanza deseamos alcanzar lo que en el cielo ya se posee, y hay descanso, hay posesión, por lo tanto no hay esperanza. Fe y esperanza es algo temporal, pero la caridad sí permanece, porque es lo que nos une directamente con Dios. Bueno, todo esto es el organismo espiritual, habría que decir muchas más cosas, pero me he querido entretener porque en el sistema de San Juan de la Cruz, todo lo que estorbe al desarrollo de este organismo espiritual es lo que él va a considerar en la purificación. Y hablará de purificación activa, o sea, la parte que nosotros ponemos de los sentidos, tanto externos como internos. Hablará de la purificación activa de los afectos, de los apetitos, así los llama él, los afectos, las emociones, toda la sensibilidad, y la purificación activa de las potencias que llama él, que son las más superiores que hemos dicho nosotros. El entendimiento mediante la fe, la voluntad mediante la caridad. Aunque él, tampoco vamos a entrar ahora, habla de que la esperanza purifica la memoria, pero no vamos a entrar ahora, simplemente nos quedamos con eso, ¿no? Que todo el proceso de purificación actúan especialmente al final, en lo más perfecto, la fe, la esperanza y la caridad. Y la caridad lo que va a hacer es purificar
la voluntad. Voluntad que está evidentemente muy influenciada por todos nuestros sentimientos, pasiones, emociones, ¿no? Bien, entonces, hasta llegar al desprendimiento afectivo, como hemos dicho antes, no necesariamente efectivo, pero sí afectivo, ¿no? También del propio yo. Muchas veces el propio yo, el egoísmo, es la raíz de todos los pecados, así lo explica Santo Tomás. Por ejemplo, es fácil que yo desee, incluso que disfrute de las cosas de Dios, pero si eso no está purificado, me acabe buscando a mí mismo y no tanto buscando a Dios. Ahí, en cosas buenas, pues hay una imperfección que me impide crecer, ¿no? Porque al final, pues, o Dios es Dios o yo soy Dios. Porque al final, o todo lo que hago me sirve para unirme más a Dios, o el fin que pongo no es Dios, sino que me busco a mí mismo, ¿no? Al final, este es el tema de toda la historia del cristianismo, ¿no? Aquello de San Agustín: 2 amores hicieron 2 ciudades, ¿no? La ciudad de los hombres, que era el desprecio de Dios, el aprecio a uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad de los hombres, y la ciudad del cielo, la ciudad de Dios, que consiste en el amor de Dios hasta el desprecio de nosotros mismos. O sea que una es la gloria de Dios y otra es mi propia gloria, ¿no? Incluso en asuntos aparentemente buenos. Y por eso toda la espiritualidad cristiana ha insistido en la mortificación, no porque sea lo más importante, no porque, digamos, sea una moral oscura, triste, no, sino porque es consciente de que es necesario purificar todas esas potencias por medio de la mortificación para ordenarlas hacia Dios. En una ocasión, a San Ignacio de Loyola en Roma, ya un poco anciano, muy maduro espiritualmente, pues los jesuitas le ponderaron mucho a un joven novicio, ¿no? Le hablaban de sus maravillas, qué virtuoso, qué pronto, qué talentoso, qué inteligente, que su palabra, cómo nos ilumina, y es un santo, le dijeron a San Ignacio. Y entonces él, con mucha experiencia, dijo: bueno, serálo si es mortificado. Serálo, o sea, lo será santo si es mortificado. Bueno, pues desde aquí podemos entender. Vamos a conocer algunos textos que nos puedan abrir un poco el apetito para yo no alargarme mucho más. Llevamos unos 35-40 minutos aproximadamente, ¿no? Pues vamos a ir poco a poco rematando ya con cosas que afectan propiamente a la caridad. Tenía aquí muchas más cosas, pero como siempre hay menos. No es que haya menos tiempo, es que nos enrollamos demasiado. Bien, mortificación, ¿no? Purificación, que no es simplemente matar, negar, sino que es ordenar, ¿no? Por ejemplo, San Juan de la Cruz, al comienzo de la subida al Monte Carmelo, que es quizá la primera obra suya ascética, o sea, él, en ese doble principio, una parte negativa de purificación, hay una gran obra que es la subida al Monte Carmelo. Ahí va a hablar de la purificación activa que yo hago para purificar la parte de los sentidos, de las pasiones, de los apetitos, hasta la purificación de la memoria, el entendimiento y la voluntad por la esperanza, por la fe y por la caridad. Y luego él hablará de que es necesario también una purificación que él llama pasiva, que es lo que llama noche. La palabra noche, que es un concepto propio de San Juan de la Cruz, que acuña y que da a toda la Iglesia, tiene este sentido es consciente de que no conocemos todo lo que hay desordenado en nosotros, no podemos llegar a conocerlo, ni lo profundamente arraigado que puede estar. Entonces es necesario que el mismo Dios purifique también, no seamos solo nosotros, sino el mismo Dios purifique con lo que él llama noche o noche pasiva, ¿no? También a nivel sensible, por ejemplo, con las arideces en la oración, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a rezar y estamos como en ese banco, así de secos? Y no, es que no estoy haciendo bien oración. Bueno, ¿tú qué sabes, no? A lo mejor la aridez es fruto de que no eres diligente para preparar la oración, de que estás disperso, entonces es culpa tuya. Pero a lo mejor no, a lo mejor Dios lo permite, aunque tú has hecho toda tu parte muy bien. ¿Para qué? Para que te purifiques, para que busques no los consuelos de Dios, sino al Dios
de los consuelos. Y para eso hace falta que muchas veces se nos quite, por ejemplo, el gusto en la oración, ¿no? Sobre todo en los inicios, cuando uno se convierte adulto, cuando uno en su adolescencia, primera juventud, empieza a descubrir un poco la vida espiritual, es común tener gusto, tener atractivo. Claro, Dios lo da, Dios pone el caramelito, es como en el enamoramiento, ¿no? A esas edades, pues uno, me gusta ese chico y tal, entonces parece que el corazón se vuelca en eso. Bueno, eso es bueno, sí, es bueno, pero es todavía muy imperfecto, lógicamente. Luego el amor que funda una familia pues será algo mucho más superior, que no depende simplemente de los sentimientos, sino mucho más maduro, depende de la voluntad. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. La vida espiritual hay una parte más sensible, y para no quedar atados a ella, subjetivos, buscándonos a nosotros mismos, Dios permite arideces y permite en general las cruces, ¿no? Para que nosotros perseveremos a pesar de la noche. Ahí vendrá el concepto de noche en San Juan de la Cruz. Entonces, según él, según San Juan de la Cruz, es necesario purificar los apetitos. Dice él que causan en el alma dos daños principales. El primero es que quitan el Espíritu de Dios, privan del Espíritu de Dios cuando los ponemos en las cosas. Y por otra parte dice que cansan, atormentan, oscurecen, ensucian, enflaquecen y llagan al alma. Y explica todo esto, y no lo vamos a explicar, pero lo pueden leer en el primer libro de la subida al Monte Carmelo. Entonces sí que quería leer un texto que creo que es muy conocido, pero es muy ilustrativo, ¿no? Él dice, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesaria tanta purificación y tanto desapego de las criaturas? Dice él, porque eso me da que un ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque aunque sea delgado, tan asida estará él como al grueso, en tanto no le quebrare para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no le quiebra, no volará. Y así es el alma, dice, que tiene asimiento en alguna cosa, que aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión, porque el apetito y asimiento del alma tienen la propiedad que dicen tiene la rémora con la nao. Esto es muy propio del pone ejemplos clásicos. Según un poco todavía es una cierta mitología. Las rémoras son aquellos pececitos que establecen una especie de relación simbiótica con otros peces más grandes. Los documentales esos de la 2 para echar la siesta, todos hemos visto muchas veces seguro al típico tiburón grande con un pececillo que le sigue a todos lados, que muchas veces no es un tiburoncito pequeño, es otra especie. Eso es una rémora. ¿Por qué? Porque se aprovecha del tiburón que espanta a los depredadores y se está segura, y le presta el servicio de limpiarlo de los microbios, pues pasando por encima de su piel. Eso es una relación simbiótica, ¿no? Entonces, según la antigüedad clásica, las rémoras tenían una capacidad que era apegarse a las naves, a los barcos, como a los tiburones, y hacerlas encallar. Esto es mitología, esto no es real, pero tenían esta idea, ¿no? De hecho, Plinio el Viejo, un historiador romano, dice que fue una rémora lo que causó la derrota de Marco Antonio y Cleopatra cuando lucharon contra César Augusto en la famosa batalla de Lazio, la que ya termina con la guerra civil romana y comienza el Imperio Romano como tal con César Augusto, ¿no? Porque una rémora se pegó a la nave de Marco Antonio y se quedó atrás en la batalla, mientras que la de Augusto pues pudo avanzar más, ¿no? Bueno, es mitología, pero esta es la propiedad, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, los apetitos en ese sentido desordenados, el afecto desordenado, lo que provoca en la vida espiritual es esto, la propiedad que dicen tiene la rémora con la nao, que la tiene tan queda, tan parada, que no la deja llegar al puerto ni navegar. Y dice, es muy interesante, y así es lástima ver algunas almas como unas ricas naos cargadas de riquezas y obras y ejercicios espirituales y virtudes y mercedes que Dios las hace, y por no tener ánimo para acabar con algún gustillo o asimiento o afición, que todo es uno, nunca van adelante, ni llegan al puerto de la perfección, que no estaba en más que dar un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilo de asimiento o quitar aquella pegada rémora de apetito. Entonces, según él,
es necesario que, especialmente la caridad en la voluntad, y cuando habla de voluntad engloba también todos los afectos, actúe con mucha intensidad para acabar de quebrar esos descansos del alma desordenados en otras cosas y, una vez quebrado, pues podrá volar a la divina unión. Santa Teresa decía que deberíamos ser águilas, pero que muchas veces somos torpes aves de corral que no levantan un palmo del suelo. Y la causa de esto es precisamente la falta de mortificación. Entonces, fijaos, no se trata de algo puramente negativo, oscuro. No, se trata, en el fondo, de un entrenamiento, ¿no? Quien quiere ser un gran deportista tiene que sufrir en el entrenamiento y eso le hará mejor deportista porque se pone, digamos, al máximo. Pues algo semejante puede leerse de la vida espiritual. Y entonces la caridad, conforme va actuando en el alma, va produciendo más unión, y puesto que para quebrar de verdad todo no nos bastamos nosotros, sino que es obra de Dios, será Él precisamente a través de esas noches que describe San Juan de la Cruz, en la noche oscura, que es una segunda obra. La subida al Monte Carmelo es más activa, lo que yo tengo que hacer, y en la noche Él explica lo que Dios permite o envía al alma para purificarlo, ¿no? Algunas veces terrible. Santa Teresita, recuerden que tuvo unas tentaciones terribles contra la fe. Llegó un momento en el que parecía que no tenía fe. Y ella, con su propia sangre, escribió el credo, aunque sin sentimiento ninguno, por pura voluntad de querer creer sin tener ningún tipo de experiencia de fe. Bueno, pues una noche terrible que Dios permite, que Dios le envía, ¿para qué? Para, como el oro en el crisol, purificar y perfeccionar el amor de Teresita, ¿no? Pues todo esto lo explica con mucha abundancia de detalles San Juan de la Cruz en el libro de la noche. Y esa es la parte, digamos, ascética. Eso hay que unirlo a la parte mística que él mismo explica en otras dos grandes obras. El cántico espiritual, a donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, ¿no? Así empieza, y la llama de amor viva, ¿no? Entonces, como decía, y ya voy terminando, cuando se va purificando el alma, la caridad, dice San Juan de la Cruz, produce lo que hace el fuego con el madero. Y pone un símil preciosísimo. Voy a leerlo porque es la acción purificadora de Dios en el alma, que a veces es dura, que si el alma se deja, la pone incluso, entre comillas, fea, y la hace chascar, como va a ocurrir con el madero. Cuando hay un madero que está mojado, pues lo ponemos al fuego. Lo primero que hace, ¿qué es? Ponerse negro, ponerse feo y manchar. Y además, si está húmedo, empieza a pegar chasquidos, y huele mal incluso, ¿no? La madera mojada, quemada, huele mal, hay humo y huele fan. Pero si persevera, el fuego la va secando, y poco a poco se va convirtiendo en brasa, mucho más ligera, no tiene la pesadumbre del madero, y empieza a tener las propiedades del mismo fuego, porque empieza a iluminar, empieza a dar más calor, incluso es mucho más bello, ¿no? Quien no se queda dentro de una hoguera de brasas es precioso. Sin embargo, un madero ahí negro es horrible. Bueno, pues ese símil lo pone San Juan de la Cruz para explicar qué es lo que hace la caridad en el alma. Dice así: porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. Luego le va poniendo negro, oscuro y feo, y aún de mal olor, y yéndole secando poco a poco, le va sacando a la luz y echando afuera todos los accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego, y finalmente, comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego. Bueno, pues eso hace la caridad en el alma, por esa comunicación de Dios, por esa unión nos va haciendo cada vez más partícipes del mismo Dios. Purifica en la parte negativa y nosotros tenemos que perseverar ahí, y va dando las propiedades del mismo fuego, las propiedades del mismo Dios. Por eso un alma transformada en Dios produce las acciones propias de Dios.
Y termina San Juan de la Cruz diciendo, porque está seco el madero y seca, está caliente y calienta, está claro y esclarece. O sea, el alma transformada en Dios produce las acciones de Dios, como el madero calentado por el fuego produce las acciones del mismo fuego. Bien, estamos ya casi sin tiempo. No sé si prefieren hacer alguna pregunta o que yo siga, no quiero cansarles, ¿eh? Si ya estamos un poquito cansados, que por allí los jefes me echen la bronca y dice que sigan por allá atrás. Bueno, un poquito y enseguida ya terminamos, o si no, pasamos a alguna preguntita o alguna... Compartir también, ¿eh? No hace falta que sea una pregunta tipo conferencia, se puede compartir. Bien, pues voy a poner un ejemplo, porque todo lo que he contado es demasiado teórico, estructural. Pero creo que es importante entender eso para que luego cada uno pueda enriquecerse con la lectura de San Juan de la Cruz. Vamos a poner un ejemplo. Y después del ejemplo, unas pequeñas conclusiones. En el tercer libro de la subida, está dividido en 3 libros, o sea, la última parte de la subida al Monte Carmelo, habla de la caridad y de cómo la caridad purifica la voluntad y con la voluntad los afectos, ¿no? Los va ordenando, purificando, convirtiendo. A ver, San Juan de la Cruz resume, por sintetizar los afectos, las pasiones, en 4. En el gozo del bien que poseo, en el deseo del bien futuro que tengo que poseer, que me llama a poseer, y el contrario negativo, el dolor o la tristeza del mal presente que está, o el temor o el miedo del mal futuro, ¿no? Hay más, pero él, digamos que, siguiendo a Boecio en esto, sintetiza toda la vida sensitiva en estas 4. De 4 pasiones que él trata, y podrían tratarse muchas más, vamos a centrarnos solo en el gozo, ¿no? Ese contentamiento de nuestra voluntad, con una estimación de nuestra sensibilidad, con un movimiento de nuestras pasiones, cuando descansamos en aquello que ya poseemos, porque lo consideramos conveniente para nosotros. Y el del gozo de lo que no es Dios, que es de lo que hay que purificarse, habla de 6 tipos de bienes de los que hay que desapegarse. Dice bienes temporales, bienes naturales, bienes sensuales, bienes morales, bienes sobrenaturales y bienes espirituales, ¿no? Para ver qué es cada uno habría que ir a la obra, no da tiempo. Entonces, solo una pasión de las 4. Y solo vamos a ver, asomarnos un poco a uno de los tipos de bienes, que son los temporales, los más bajos, por así decir, y del gozo activo que nace de estos bienes. Y dice San Juan de la Cruz que el gozo es un báculo que nos debe conducir, es algo bueno puesto por Dios y que está para ayudarnos, ¿no? El gozo nunca es una cosa mala, es una cosa buena, porque hay que es ordenarlo a su objeto verdadero y no a los falsos que son las criaturas, ¿no? Claro, todo esto no lo he dicho, pero por sabido se calla. Cuando en ese conjunto de potencias están heridas por el pecado original, lógicamente están más inclinadas al mal que al bien, se desordenan con más facilidad que se ordenan, y por eso en la vida cristiana es siempre una labor ascética, un poco de tensión, aunque esta palabra no me gusta, pero existe, de lucha. ¿Por qué? Porque somos herederos del pecado original. Si no, no es que seamos buenos directamente, pero sería mucho más fácil forjar la virtud. A nosotros nos cuesta mucho más, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, la voluntad, aquí, en el capítulo 17 del tercer libro de la subida al Monte Carmelo, dice, la voluntad no se debe gozar, sino solo de aquello que es gloria y honra de Dios. Entonces va a ir explicando, y esto en concreto, cómo lo podemos ver, ¿no? Porque fuera de esto, dice, no hay ningún valor que interese y que sea de provecho al hombre. Y en el capítulo siguiente, en el 18, va a hablar solo de los bienes temporales, de esos primeros, de los 6, solo temporales. Y ahí dice en riquezas, estados, oficios, pretensiones, un poco las glorias mundanas que tantas veces nosotros podemos buscar. Y dice, no hablo de lo que es pecado directamente, ¿no? Eso es otra parte, no es de lo que es malo, ¿no? Dice, estos bienes temporales por sí
por sí mismos no hacen pecar, o sea, no se trata de cosas malas. Dice, pero por flaqueza de afición se ase el corazón. Entonces, muchas veces el corazón puede quedar apegado. Y entonces es muy interesante porque de la parte, digamos, más superficial, aparentemente menos importante, va a ir descendiendo y va a ir explicando los grandes estragos que pueden acabar en las almas si no hay esta lucha, esta purificación por la caridad en la voluntad y en general de los afectos, ¿no? Pero va uno a uno. Ahora solo del gozo y solo de las cosas temporales, ¿no? Dice, solo gozarnos si con ellos se sirve a Dios. Tenía aquí un texto acerca de los hijos, especialmente pensando en los padres, pero no da tiempo a leerlo. Esto es muy interesante, ¿no? Cuántos padres, por poner gozos que no son malos, pero que son desordenados, pues en el carrerismo de sus hijos, en el triunfo de sus hijos o en el estado que a ellos les gustaría a sus hijos, pues al final eso puede provocar daños, ¿no? Sea porque el hijo no sigue los pasos de su padre, o sea porque no consigue las pretensiones que su padre. Entonces, al final, una cosa que en principio es buena, que mi hijo triunfe, que eso es bueno, pero hay que saber purificarlo y ponerlo en Dios, si no, puede provocar al final daños terribles, ¿no? ¿Cuántas veces los sacerdotes hemos conocido a padres catoliquísimos, de misa diaria, comunión diaria? Ahora, que no le diga a su hijo que se va al seminario, o a su hija que se va a un Carmelo, porque entonces montan en cólera y Dios se acabó para ellos. Bueno, ¿son malas esas personas? No, no son malas, seguramente son buenas personas, con sinceridad seguramente, vienen a misa, rezan, pero no hay purificación de ese afecto en este caso. Y eso, aparentemente sin importancia, puede llevar luego a posiciones terribles, ¿no? Seguramente, no sé si usted es sacerdote, que le veo así vestido, pero nosotros podemos conocer muchos casos de este estilo que se quedarían cortos para una novela de Pérez Galdós. Bien, y en el siguiente, en el 19, dice los daños. Muy interesante, los daños que provoca esto, ¿no? Y hay una gradualidad, evidentemente, ¿no? Tanto extensiva, una cosa que todas las cosas, como intensiva, ¿no? Una misma cosa puede provocar daños más profundos si el afecto está más desordenado, ¿no? Y él pone como 4 niveles, ¿eh? Fijaos cuántas cosas de una cosita tan pequeña, ¿no? En el primer nivel dice, citando unas palabras del libro del Deuteronomio, que el alma se empacha, dice, se empacha, se engolfa en ese gozo desordenado y entonces eso provoca que vuelva atrás en la vida espiritual, que no avance. Dice, embotamiento de la mente acerca de Dios. Y dice, se produce una niebla que oscurece los bienes de Dios. No hay malicia, dice, aquí no hay malicia por parte del alma, pero sí confusión de juicio, niebla. Pongamos el caso de esos padres que por un afecto desordenado a las pretensiones sobre sus hijos, son buenos, son cristianos, ahora el hijo se va al seminario, niebla, se oscurece el juicio totalmente, y eso, si no se corrige, pues acaba en cosas muchísimo peores, ¿no? No hay malicia, pero sí niebla, confusión del juicio, ¿no? Dice, segundo nivel, el alma no solo se empacha, sino que se engrosa y se dilata en esas cosas, ¿no? Dice, se extiende más la voluntad hacia las criaturas y se aparta más de Dios y de los santos ejercicios y comienza a no gustar de ellos. Aquellos padres que venían a misa, que estaban tan contentitos aquí todos los días, pues ya no me hace tanta gracia estas cosas, porque mira lo que ha provocado, y si esto no... Y entonces comienza a no gustar de las cosas de Dios y, por contra, a gustar de las cosas del mundo. Y se provoca, sin haber malicia todavía, flojedad, tibieza, descuido. Son las almas que, por ejemplo, cumplen mal al final con sus obligaciones cristianas, por fuerza, por costumbre, por obligación, pero no por razón de amor. Porque primero se anula el juicio y luego eso ha llegado un poco al corazón. Entonces ya no se hacen las cosas por amor de Dios, sino por otras cosas. Tercer nivel, deja a Dios su hacedor. Todo esto es citando un texto de la Escritura, ¿no? Dice, deja a Dios del todo y no cumple su ley por no faltar a las cosas del mundo.
O sea, no peca por una malicia refinada, pero por compromiso con el mundo. Entonces llega el domingo y bueno, es que hay otras cosas más importantes, ya iré en otra ocasión. No hay una malicia especial, pero comienza a faltar a las cosas de Dios, dice San Juan de la Cruz, por no faltar a las del mundo. Y dice, olvido y torpeza de su salvación. Y comienza un apetito y una sed más grande del mundo que crece a medida que se aleja de la fuente. Y esas personas, dice San Juan de la Cruz, se convierten en cisternas rotas. Que Dios ya puede echar su gracia ahí. Que mientras no arreglen eso, es como una cisterna rota. Tú puedes echar el agua que aquello se sale. Aquello que siempre escuchamos el miércoles de ceniza, cuando San Pablo dice, no echéis en saco roto la gracia de Dios. Bueno, pues esto pasa aquí. Y hemos empezado un juicio nublado por una cosa aparentemente sin importancia. Y al final se acaba con una cisterna rota que no es capaz de recoger los dones que Dios le da. Entonces, hasta que no cambie eso, no hay posibilidad de conversión. Puede haberla si se cambia eso, o Dios echa su gracia tumbativa que nos tira del caballo, como a San Pablo, ¿no? Y cuarto y último nivel, y alejóse de Dios su salud, ¿no? Así termina la cita de la Escritura que está comentando, y dice, lo temporal, ¿no? La riqueza, los bienes temporales en general, se convierte formalmente en su Dios. Entonces hay un olvido total de Dios y todo se ordena a los bienes temporales. Y eso es algo que está en este mundo así, ¿no? Todos conocemos muchos casos, ¿no? Fijaos qué daño saca solo de una cosita de una sola pasión, ¿no? Pues la riqueza, digamos, descriptiva. Todo esto con muchos ejemplos. Yo lo he resumido esquemáticamente, que siempre es más arduo, no tiene tanto sabor, pero en el texto pues se puede tener mucho más un uso sapiencial de ese texto, ¿no? Daños, y luego comenta los provechos de alejarse, de desapegar el corazón de estas cosas, ¿no? Apartar el gozo de las cosas temporales, que no significa no gozar de ellas, sino apartar el descanso del corazón. Dice, lo primero que hacen es dar liberalidad al corazón, que es propiedad de Dios, dice. Dios es liberal, no liberal en el sentido del siglo XIX, ¿no? No es liberal, sino liberal de magnánimo en su corazón a la hora de dar, ¿no? Pues lo primero que hace, el desapego de estos bienes que él llama temporales, de los muchos que él trata, es liberalidad en el corazón. Libertad de ánimo, o sea, no está atado por esas decisiones, sino que tiene libertad. Por ejemplo, en el caso de los padres que hemos puesto, liberalidad, mis hijos para Dios. Libertad de ánimo, no estoy atado por esos compromisos, sino que soy libre para ofrecerlos algo que además es más alto, que debería ser un orgullo, en el buen sentido de la palabra, para aquellos padres. Dice, claridad en la razón les permite juzgar bien, porque no están apegados a ello. Sosiego y tranquilidad de espíritu, la paz. Esos padres se alteran y ya no viven, y ya toda su vida se ha trastocado porque mi niño, que sacaba 10 en la carrera, resulta que ha dejado todo y se ha ido al seminario para ser, bueno, claridad de juicio. Confianza pacífica en Dios, y de ahí al culto verdadero, ¿no? Al obsequio verdadero de nuestra voluntad para con Dios. Y desde ahí va a explicar él muy finamente, se goza y se recrea en las criaturas porque no la atan. Y aquí es una de las ocasiones en las que dirá que por la anchura de corazón que adquiere esa alma, Santa Teresa dice que en las cosas del espíritu hay que tomarlas siempre con plenitud, anchura y grandeza, ¿no? Bueno, pues cuando se da esto, entonces se goza y se disfruta de las criaturas, según la verdad que tienen, ¿no? Y no según los engaños que pueden tener. Entonces las poseemos realmente, no nos poseen ellas a nosotros, sino que las poseemos realmente. Y cuando uno conoce a un alma muy de Dios, se da cuenta que disfruta de la vida mucho más que yo, pero muchísimo más, porque vive en Dios y desde ahí disfruta de todo, es mucho más feliz y más alegre que nosotros. Bueno, hay 1000 cosas más, ¿no? Esto era un ejemplito de un solo capitulito de la subida al Monte Carmelo en su libro tercero. Conclusiones, y ya sí que me callo. Primado de la caridad.
Está claro que en estos provechos que nos ha dicho San Juan de la Cruz nos dan a entender que el que se deja llevar y poseer de alguna manera por la caridad, por el Espíritu de Dios, eso nunca produce un celo amargo, que esto es muy propio de nuestra época. Los cristianos que queremos ser fieles, que nos damos cuenta de la situación terrible que estamos viviendo, ciertamente a todos los niveles, a nivel social y a nivel eclesiástico también, no se nos oculta a nadie. Pero cuando no hay caridad, esa situación amarga y produce celo amargo. Hay un cierto tipo de tradicionalismo que fe sobra, pero caridad pues falta un poquito muchas veces. Yo tenía un amigo sacerdote divertidísimo, ¿no? Que cuando en el seminario éramos seminaristas, pues discutíamos y nos poníamos muy teólogos y ahí arreglábamos la sociedad y criticábamos a tal obispo que tal y no sé qué, y todo nuestro cuadro era perfecto, no teníamos la solución para todos los problemas de la Iglesia. Pues él miraba así y decía, tú de fe bien, pero de caridad... y muchas veces pasa esto, yo por familia y por muchos conocidos y este mundo tristemente que te lleva a opciones duras y confusas a mi modo de ver, pues hace que muchos cristianos por un defecto, no en el exceso de fe, porque no hay exceso, cuanta más fe mejor, pero sí en esta lectura pues se produce una falta de caridad, un celo amargo, y no hay, por lo tanto, liberalidad del corazón, no hay confianza pacífica en Dios, que es como han vivido los santos, a pesar de las muchísimas dificultades a las que se tuvieron que enfrentar, y luego son los que producen las obras. El del celo amargo se queda en su salón desesperado por la situación, pero ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues lo vemos, ¿no?, en el contraste de los santos, ¿no? Santo Tomás dice, cuando trata de los efectos de la caridad, o sea, él llama los actos segundos, ¿no? Los efectos para nosotros de la caridad internos, dice, son 3: el gozo, la paz y la misericordia, ¿no? Y si hay caridad verdadera, se producen en el alma estos 3 efectos internos: gozo, a pesar de las tristezas de este mundo, que es compatible; paz, a pesar de la guerra continua que tenemos en este mundo; y misericordia, ¿no? A pesar de los malvados que hay en este mundo, pues hay un corazón que se goza en Dios y de la vida y la disfruta también a pesar de las dificultades, en paz, porque tiene ordenadas sus afectos. La paz, ya sabéis que no es la mera ausencia de la guerra, sino es la tranquilidad en el orden, dice San Agustín. Entonces, cuando el interior está ordenado y con tranquilidad, porque esos afectos, esas pasiones están ordenadas, se produce la paz, la tranquilidad de corazón y misericordia, ¿no? Se tiene inclinación hacia las miserias del prójimo, ¿no? Y no hay mayor miseria que la falta de fe. Por lo tanto, ante los malvados de este mundo, que es por oscuridad muchas veces, porque no ven la luz, pues el caritativo, sin por ello faltar a la verdad y a la lucha fuerte por mantener la firmeza de la fe, se inclina siempre con misericordia, ¿no? Y poco más. Ya lo he dicho un poco antes, también era interesante considerar cómo por la primacía de la caridad, eso nos lleva a la primacía de Dios. Y Dios tal y como es Él, no tal y como me gustaría a mí. Y eso lo digo porque, bueno, por ejemplo, nuestra época es muy, muy, muy subjetivista y a todos se nos pega un poco ese espíritu. Entonces es muy fácil fabricarse un Dios o una religión a la medida para encontrar simplemente un descanso, un refugio, y no buscar a Dios, que es el que produce el descanso y el refugio. Pero el corazón a veces está puesto en eso y no en Dios, ¿no? Antes hablábamos de la oración, de la aridez, ¿no? Hay gente que busca un poco cosas demasiado extraordinarias, un poco estrambóticas y no sé, carismas, o en fin, los hay, por supuesto que los hay, y el Espíritu Santo los reparte. Pero cuando se buscan, el peligro es atar el corazón ahí, ¿no? San Juan de la Cruz, por ejemplo, eso es un maestro, y dice que nunca hay que desear lo que, entre comillas, llamamos cosas extraordinarias. Que si son de Dios, dice, no solo no hay que buscarlas, hay que rechazarlas siempre. Esto es durísimo, es quizás de los más duros. Dice, hay que rechazarlas siempre. Da una razón. ¿Por qué? Porque si vienen de mí y me busco a mí mismo,
es lo mejor que puedo hacer, rechazarlas siempre. Dice, ¿y si vienen de Dios qué? Dice, si vienen de Dios, lo que Dios quiere producir al enviarlas, ya lo produce en cuanto las envía. Y tú, en cuanto te das cuenta, si lo rechazas, no pasa nada, porque Dios ha producido ya lo que Él quería. Por lo tanto, le dice, en la práctica rechazo siempre con todo, ¿no? Que no quiere hacerse raros o sospechosos, pero sí buscar, digamos, una fe limpia, que muchas veces pasa necesariamente por la oscuridad, por la perseverancia en la sequedad y por las obras del que, bueno, pues trabaja día a día con la gracia de Dios, pero muchas veces sin experimentar consuelos especiales, ¿no? Muchos santos han caminado por aquí, ¿no? Una vez ya dados a Dios y convertidos, pues siempre han experimentado mucha cruz, mucho sufrimiento, y han perseverado ahí, ¿no? Sin búsquedas de cosas extraordinarias o salidas un poco fuera de todo, ¿no? Siempre han sido los más discretos de todos, ¿no? Cuando murió Santa Teresita, pues la mayoría decían, ¿y de esta qué vamos a decir? Si era una monja más, no podemos decir nada especial. Bueno, pues eso decían de aquel volcán de amor que era también doctora de la Iglesia, Santa Teresita. Entonces yo creo que ese es el camino. Y me disculpo muchísimo, perdón, por haberme alargado tanto. No sé si quieren comentar algo, si hay alguna cosa. Hemos hablado de la parte más dura, que luego hay que leer y es interesante, ¿no? Pero también San Juan de la Cruz tiene las partes más jugosas, que a lo mejor en otra ocasión se pueden decir. En una de las canciones del Cántico Espiritual dice: en la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Y explica muy bellamente que cuando se bebe en la bodega del amor de Dios, del vino y el licor que nos ofrece Dios de verdad, entonces cuando se sale ya de nuevo a la vida, al mundo, ya cosa no sabía, o sea, ya no me acuerdo, ya no tengo el corazón puesto en aquellas cosas de este mundo, en lo que no es Dios, y el ganado perdí que antes seguía, ¿no? Dice que esos ganadillos que tantas veces seguimos, pues en el fondo son eso, los apetitos desordenados, las pasiones, lo que no está purificado. Y en ese sentido él dice, es magnífico en sus expresiones, dice, hay muchas almas que se pasan la vida mendigando en puertas de gente pobre. ¿Por qué se pasan la vida cristiana mendigando pues a las criaturas algo que las criaturas no pueden dar? Entonces son como los que mendigan en puertas de gente pobre siempre, pues no reciben prácticamente nada, ¿no? Hay que mendigar en la puerta del rico, que es el mismo Dios. Y yo me callo ya para que hablen ustedes o que los jefes nos digan qué hemos de hacer. Muchas gracias, Padre Rodrigo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien, pues eso es toda la vida, ¿no? Al final, pues, el examen de conciencia continuo, sin ser obsesivos. Muchas veces por los frutos los conoceréis, ¿no? Dice el Evangelio. Entonces, esos frutos, gozo, paz y misericordia, pues sirven para verificar, ¿no? Si hay caridad o no hay caridad, ¿no? Entonces, yo diría dos cosas. A nivel externo, lo que nosotros podemos ver o conocer por de fuera, ayuda mucho la vida de los santos, el estudio, aunque no sea un estudio, digamos, académico, la lectura espiritual, el conocimiento de toda la tradición cristiana, porque, dicen los clásicos, contra facta non valet argumenta, o sea, contra los hechos no valen los argumentos, ya está demostrado por la vía de los hechos. Entonces, digamos, la experiencia fenomenológica que tenemos de cómo Dios actúa en las almas, lo tenemos en los santos, ¿no? Entonces, cuando hace uno un mínimo como múltiplo de todos esos santos, que eso es un poco el tesoro de la espiritualidad cristiana, pues va viendo por dónde va, cada uno con sus acentos, evidentemente, porque no hay uno que pueda englobar, salvo nuestro Señor y la Virgen María y San José también, de alguna manera, lo teníamos aquí. El resto tiene sus acentos siempre. Pero, cuando uno camina por donde han caminado antes otros,
hay ya algo importante, que es la humildad, ¿no? La caridad no se puede dar sin humildad. La humildad, dice la teología espiritual, que bajo cierto aspecto es la virtud más importante, solo bajo cierto aspecto, en el sentido de que pone las bases para que sea Dios quien actúa de verdad, que es el que pone la caridad, y no nosotros con nuestras maniobras, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios en el apóstol Santiago en su carta, que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Por ejemplo, ese examen a partir de lo que podemos conocer, que sabemos que Dios ha actuado allí, eso es humildad, porque es reconocer que no soy yo el productor de mis ideas, sino que las retomo. Y en ese sentido, la riqueza tradicional de la Iglesia es algo que no se puede despreciar. Si uno lo desprecia, se convierte a sí mismo en el juez de toda la historia pasada y se cree que ha descubierto el Pacífico, ¿no? Y eso hace mucho que fue descubierto. Entonces, eso es importante, ¿no? A nivel externo, eso. Y a nivel interno, dice, nadie se conoce a sí mismo mejor que nos conocen los demás. Dice San Juan de la Cruz con otras palabras, ahora mismo no las pongo en pie. Y en ese sentido, es fácil encerrarse un poco en las propias ideas y ser un poco incapaz de aprender de los demás, sin que por eso tengamos que pensar que los demás siempre están en lo cierto y yo estoy equivocado. Eso es contrario a nuestra psicología. Si uno está en una posición es porque entiende que es la verdad, pero tiene que entender que es siempre susceptible de mejorar eso y que nadie tiene el monopolio, evidentemente, de la tradición o de la fe o de lo que sea, ¿no? Eso pertenece a nuestro Señor. Y en ese sentido creo que siempre se puede aprender mucho incluso de aquellas personas que puedan estar equivocadas, pero esa apertura también manifiesta por dentro una cierta humildad que ayuda siempre a que sea Dios quien nos lleva y no nosotros, ¿no? Que vayamos donde Dios quiere y no donde nosotros queremos que esté Dios. Yo quería darle las gracias porque he disfrutado como interiormente, ¿no? De ordenarte muchas cosas que este mundo te desordenas con él. Y bueno, pues he venido por casualidad un poco y estoy muy agradecida y de verdad que muchísimo, muchas gracias por el don que le ha dado Dios de la vida. Bueno, ha sido un poco deslavazada y con poco orden, pero bueno, sí ha quedado alguna cosa clara y sobre todo deseos en concreto de conocer un poco más a San Juan de la Cruz y en general de buscar la santidad, ¿no? Yo en la obra de santos, digamos, de un calado grande, siempre recomiendo que se conozca un poco su vida antes, porque siempre ayuda a no perderse, a colocar un poco. Después de eso, San Juan de la Cruz, como es profundo, es difícil, ciertamente, ¿no? En un primer momento es difícil. Entonces, siempre se puede empezar, por la subida al Monte Carmelo es dura, pero es bastante pedagógica. Lo que pasa es que los primeros capítulos son bastante duros, entonces hay que perseverar, ¿no? Con esto hay que perseverar siempre. La noche es lo que naturalmente iría después, pero antes hay que dar la subida para un poco captar. Y yo, si tuviera que empezar por algo, que el propio San Juan de la Cruz lo dice indirectamente, no para que se lea, sino cuando introduce el cántico espiritual, él dice que esas poesías que él pone, que son las canciones, que luego él comenta, cada canción son 40 en total, 39 en la primera redacción, 40 en la siguiente, las comenta, ¿no? Palabra por palabra y demás, ¿no? Y él viene a decir en el prólogo que, aunque se expliquen esas canciones con otro contenido un poco, pero que hacen bien. Entonces, si hubiera que empezar por algo y que cogerle gusto, yo comenzaría por el cántico espiritual, que es quizá más sabroso, menos sistemático, aparentemente menos sistemático, entonces es más accesible sin tener antes un conocimiento de todo el esquema, y sobre todo que al ser muchas canciones, incluso uno las puede medio memorizar y eso siempre pues da un gustillo, ¿no? Porque uno las puede sacar y conocer
no sé, la tercera, por ejemplo, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Y ahí explica maravillosamente cómo el alma, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ¿no? Montes y riberas. Entonces explica que lo alto es la caridad, precisamente, el amor de Dios, y lo bajo, la ribera, es la humildad. Acordaos también de Juan Bautista en las predicaciones, especialmente de la Cuaresma, pues escuchamos también eso, ¿no? Que los montes se allanen, en ese sentido lo contrario al amor de la soberbia, y que los valles se allanen, ¿no? Que sería, digamos, el movimiento justo contrario, ¿no? Iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ¿no? Aquí está un poco el doble peligro, ¿no? Ni cogeré lo que aparentemente es agradable, pero me despista del camino, ni tampoco tendré miedo a lo que se me ponga por delante, y pasaré los fuertes y fronteras, ¿no? Y explican estas tres cosas como esos son los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Entonces es verdad que con un lenguaje poético, pero te da como claves de vida espiritual que son muy, muy buenas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para empezar, pues uno escoge el cántico espiritual, y con una canción puedes estar rezando una semana y la vuelves y la recuerdas y meditas, en fin, ya lo que cada uno vaya encontrando, ¿no? Y luego la otra gran obra es la llama, ¿no? La parte esa más mística, el cántico. Y la llama es en estrofas que comenta, más breve, pero también es larga, está inconclusa, como alguna otra obra subida al Monte Carmelo. Y esa, como se centra más en fenómenos más, entre comillas, místicos, ¿no? En el sentido de más extraordinarios, un poco, que a veces entran dentro del proceso normal, pero es verdad que en estadios ya muy altos son maravillosas, pero es verdad que te puedes perder un poco en ese bosque. Entonces yo sí que empezaría por el cántico, y cuando uno le coja gusto y conozca aún mínimamente el esquema, pues ya subida al Monte Carmelo, luego si acaso la noche, y que vaya, pues mientras tanto, trufándose con algunas cartas, las pocas que quedan, un poco de biografía otra vez, o las mismas del cántico, ¿no? O sea, el cántico no hace falta leerlo de seguido, aunque es lo suyo, porque es un plan que él hace seguido, un proceso, pero es verdad que uno puede coger una canción y hacérsela un poco suya, ¿no? O sea, muchas veces, alguna vez que he tenido que practicar ejercicios o lo que sea, a veces lo mejor es empezar con una cancioncita del cántico, la medio explicas, la haces un poco tuya, la cambias, y sirve un poco de proyección para todos los ejercicios, ¿no? O sea, a 26 creo que es, si no me falla la memoria, ¿no? Me encanta esa: detente, cierzo muerto, ven austro, que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores, ¿no? Y es preciso porque explica que es el alma quien tiene que decirle al cierzo, que es el viento del norte frío que no permite cuajar los frutos ni desarrollarlos, que es el mundo: detente, ¿no? No basta con ser bueno, no, hay que plantarse, ¿no? Detente, cierzo muerto, ven austro, que recuerdas los amores, ¿no? Y el austro dice que es el Espíritu Santo, es el viento del sur cálido que permite, pues, traer las buenas lluvias, cuajar las cosechas y los frutos. Y ven austro, que recuerdas los amores, ¿no? Y eso es precioso porque él habla ahí de que una cosa es, dice luego, aspira por mi huerto. Dice, una cosa es aspirar en el huerto y otra cosa es aspirar por el huerto. Y él explica, a su modo, que aspirar en el huerto es infundir la gracia por primera vez, ¿no? El alma en pecado que recibe la gracia y las virtudes. Pero aspirar por el huerto, dice, es hacer toque y moción para que las virtudes que ya están despierten. Por eso el Espíritu Santo recuerda los amores, ¿no? Y recordar, en el castellano de su época, de nuestro siglo de oro, que es el de verdad, no el nuestro que no vale para nada, no es traer a la memoria recordar, sino es más bien despertar, ¿no? Acuérdense de Jorge Manrique y las famosas coplas, ¿no? Recuerde el alma dormida, víverse el despierte. Pues eso, despierta los amores. Es como las brasas que hemos dicho antes, a veces cuando pasa un tiempo pues dan cuerdas de ceniza, pero si uno las aventa un poco, que es el Espíritu Santo, enseguida enciende otra vez, ¿no? Pues esa es la labor del Espíritu Santo, que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores, ¿no? Y el amado es Jesucristo, que se recrea con los hijos de los hombres y por lo tanto en las flores de las virtudes. Y en ese sentido Santa Teresa comentará siempre que somos como hortelanos, ¿no? El alma es como un huerto
y somos hortelanos, que hay que preparar el huerto para que el amado se recree en las virtudes, en las flores, ¿no? Es una manera muy bonita de, bueno, rezar, de aprender, y bueno, también hay parte ascética ahí, de luchar, ¿no? Pero es quizá más jugoso, ¿no? Yo empezaría por el cántico. Perdón que cada pregunta les tengo aquí yo mucho rato, ¿no? Bien, ahí hay como dos cosas, ¿no? Por una parte, es verdad que la mortificación se puede buscar, especialmente al principio, cuando somos un poquito más jóvenes, porque luego ya las penitencias te las va poniendo el propio cuerpo y demás, ¿no? Entonces, y luego dice Pemán en El Divino Impaciente, que es una obra maravillosa, que la virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. De tal manera que hay veces que incluso, eso lo explica también San Juan de la Cruz, en las penitencias me puedo buscar un poco a mí mismo, ¿no? Porque consigo esto, un objetivo, y al final eres tú quien te buscas a ti mismo porque te gozas en que has conseguido tal penitencia. Y no es que esté mal la mortificación, ni mucho menos. El propio San Juan de la Cruz pues hablará muchísimo de ella. Pero por ese primado de la caridad, precisamente, sí, hay que mortificarse, ¿no? Pero más que lo de fuera, que es menos importante, lo de dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la oración, pues yo puedo reflexionar qué es lo que me cuesta. Hombre, la ducha de agua fría, pues me cuesta y ya está, ¿no? Pero es más importante, por ejemplo, sonreír al enemigo que darme una ducha de agua fría. Las dos cosas son necesarias en la medida del momento y del juicio, ¿no? Pero hay una purificación más interna que quizá llama menos la atención porque nadie se entera. A lo mejor lo otro sí, porque si ayuno, pues están los demás comiendo y yo ahí en Cuaresma tal y con cara así de triste estoy ayunando, pues bueno, no es que esté mal, pero muchas veces es más, a lo mejor más perfecto, pues no hacer lo que me apetece por dentro sin que nadie se entere. Y no son penitencias con alaracas, ¿no? Santa Teresita, por ejemplo, una que cuenta ella, que le costó muchísimo. Es una cosa con poca importancia, aparentemente. Dice que le costó una barbaridad. Ahora, nadie se dio cuenta. Y es que nunca se apoyaba en el respaldo del banco del convento. Estaba así, un pelín, 1 centímetro. Nadie lo nota porque ustedes piensan que yo estoy ahora apoyado. Y eso siempre le costaba una barbaridad. Ahora bien, si yo hago esa penitencia y por eso voy a estar más hosco, más enfadado, más así, fuera esa penitencia, vamos a buscar otras. Y eso ya cuando la vida te va trayendo tus cruces, pues es mucho mejor aceptar la que tienes que buscarte otra alternativa. Y esto se da mucho, ¿eh? Mucha gente que por no querer enfrentarse a sí mismo y a lo que de verdad él tiene que tal, se busca 1000 historias muy santas y muchas oraciones y mucho tal y mucho madrugar, todo muy santo. Pero lo que Dios te está poniendo es lo que tienes delante. No empieza por lo que tienes que hacer. Tu familia, la relación, el trabajo, tus obligaciones. Cuando eso esté bien, pues ya buscarás un plus, ¿no? Pero hay mucha gente que digamos, quiere compensar un poco sus mediocridades a base de añadir algo que no es que esté mal puntualmente, pero no pongamos la fuerza en eso, ¿no? Pongamos la fuerza en lo que tienes que hacer, en tus obligaciones y en hacerlas con una sonrisa, alegrando la vida a los demás. Yo siempre digo, la gente se ríe mucho, ¿no? Pero que hay un 11º mandamiento que Dios no lo puso porque era evidente, ¿no? Que es no molestar a los demás, ¿no? Y porque la gente a veces es pesadísima, es horrible. Y un 10º mandamiento, no molestar, ¿no? Y con ese, si queréis, la contrapartida, la caridad pues empieza por alegrar la vida a los demás. Empezando por los de casa, que suelen ser los que cuesta más, porque fuera todos somos educadísimos y tanto gusto y todo muy así caballeroso, pero luego cuando llego a casa pues saco lo que de verdad tengo dentro, porque en casa no hay nada que demostrar, ¿no? Yo empezaría por ahí. Si eso está bien, pues a lo mejor prudencialmente se puede buscar otra cosa. Bien, el padre Rollo Marín, a quien yo quiero mucho, que imagino que conocerán al menos de oídas, era de Castellón, si no recuerdo mal, así que no les pilla lejos, aunque cruzando un poco las aguas. Por una parte, en sus libros habla de la importancia que tiene, pero luego escucha sus pláticas
Y dice, como hoy no hay directores espirituales, es mucho mejor que no los tengan, ¿no? Eso decía él en los años 70, así que figúrense ustedes, ¿eh? Entonces decía, mejor no tenerlos. Si hay alguno tal, le decía a las monjas, a las dominicas de Olmedo, que es a la que iban mucho a predicar y demás, si hay alguno que tal, me lo traen. Y el padre Rollo les dice si sí o si no, pero esto lo digo ¿por qué? Porque es bueno, sí, siempre es bueno, pero también es verdad que, creo yo, esto es un juicio mío, en una cierta lectura de una espiritualidad, entre comillas, tradicional, se ha puesto mucha fuerza en la dirección espiritual como una cosa mecánica, ¿no? Tengo mi entrevista, ahí me dice los puntos que yo tengo que trabajar y pum, los trabajo. Y hombre, siempre viene bien, pero primero porque como hoy los curas no somos santos ni buenos directores espirituales, cuanto menos mejor. Y otra, existe el peligro de que se encarga la dirección espiritual, no yo, de mi propia santificación. Es un poco como lo que pasa a nivel educativo. No, es que tuve malos profesores. Por supuesto que un gran profesor hace muchísimo bien, pero quien se educa es uno mismo, ¿no? A todos los niveles. No, es que a mí me enseñaron esto. Bien, pero eres tú quien te enseñas a ti mismo con la ayuda del maestro. Entonces yo la dirección me gusta entenderla así, no ir nunca por delante de las almas, sino por detrás, y que sea el alma la que vaya dando sus pasos. El director, por supuesto, aconseja, la prudencia ilumina aspectos, pero no dice lo que hay que hacer, ¿no? Eso es mi opinión. En la práctica, pues si uno tiene a mano un sacerdote o alguna persona de su confianza que cree que es de Dios, vendrá estupendamente bien, seguro, ¿no? Y ya digo, una dirección puede ser simplemente pues tener un confesor habitual y ahí sacarle alguna cosa, no necesariamente tiene que ser una entrevista de dirección con tu cuadernito apuntando. Ahí cada alma, pues como Dios, eso no es comunista y no quiere lo mismo para todos, pues cada alma es un poco distinta, ¿no? Entonces yo ahí nunca abogo por una necesidad absoluta de la dirección, tanto cuanto venga bien y tanto cuanto esté a la mano. Al final Dios en su providencia actúa con las causas segundas que tenemos alrededor, y si no nos pone una mano, pues no hay que hacer, no sé, no hay que dirigirse por carta con uno que está a miles y miles de kilómetros, sería una cosa un poco rara. Pues lo mismo, si no tengo a mano a nadie, pues chico, pues pide la ayuda a Dios y ten buenos amigos, que al final eso es quizá más importante que tener una especie de director, ¿no? O sea, sobre todo que el director no se convierta en un gurú que me dice lo que tengo que hacer, ¿eh? No es un oráculo de Delfos que me coloca. A mí eso lo siento, seré que falta de virtud y que no tengo yo visión de las almas ni nada de esto, pero el director es una ayuda, pero quien camina es el alma, ¿eh? Quien camina es el alma. No sé si he podido responder o no, o si la he sabido a poco, pero es mi opinión de esto, ¿no? Bueno, lo que están haciendo aquí ya es una cosa maravillosa, ¿no? Dice Santa Teresa que hay que hacerse espaldas unos a otros. Es una imagen muy bonita. Entonces esas buenas amistades y esa ayuda mutua es fundamental. Luego, en concreto, lecturas, pues es que hay tantísimo, pero bueno, siempre hay como clásicos de espiritualidad que es bueno. Antes que me citado a Rollo Marín, a mí sus libros me parecen muy accesibles. No es que tengan todo, pero hay buena formación ahí. Las obras al final de los doctores de la Iglesia, de los santos, obras a lo mejor más accesibles, que te simplifiquen un poco, porque a lo mejor es más complejo en los inicios. Depende de cada tema, ¿no? Pero hay mucho, ¿no? Hay mucho. Yo sí que he visto que hay mucho desconocimiento de la riqueza enorme que tiene la tradición cristiana, y también a veces hemos reducido un poco esa espiritualidad a cierto tipo de espiritualidad en plan ascética, mecánica, y bueno, es más rica, ¿no?, la tradición de la Iglesia. En concreto, no sé, al final los doctores de la Iglesia, por ejemplo, yo sí he venido a hablar de San Juan de la Cruz, pero a mí Teresa de Jesús me tiene enamorado. O sea, yo he aprendido más de esa mujer que de nadie en esta vida, porque al final te normaliza, ¿no? Dice, yo he sido siempre, perdón por la referencia personal, pero bastante tímido, y creo que esa timidez era soberbia, que muchas veces es esto, porque te encierra y juzgas y te hace poco natural y poco amigable, y al final te crees que la santidad es ponerte muy serio y ser muy firme y demás. Y chico, al final la caridad creo que es otra cosa completamente distinta.
Y dice Santa Teresa, cuanto más santas, más conversables. Bueno, pues es que ahí ya está la mayoría de lo que yo necesitaba para, bueno, naturalizar un poco y para purificar también pues ciertos movimientos, ¿no? O sea, al final ella dice, hermanas mías, todo lo que pudierais sin ofensa de Dios, procurad ser afables y entender de tal manera con todos los que os trataren que amen vuestra conversación y queden edificados de vuestra virtud. Cuanto más santas, más conversables. O sea, que quien te trate no se atemorice en el sentido de la virtud cristiana porque tú manifiestas esa virtud como aquí estoy yo que vengo a arreglar todo y esto es lo que vale, ¿no? No sé, a mí Santa Teresa me encanta y bueno, hay muchísimo más, ¿no? No sé. También depende de lo que se quiera. Yo entiendo que no, el objetivo no es una formación académica profundísima, para eso ya doctores tiene la Iglesia, pero bueno, un conocimiento suficiente de la vida espiritual y cristiana a todos los niveles ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Todo el tema de las virtudes, por ejemplo, me parece muy interesante. A veces la moral se ha planteado como no hagas esto, no hagas lo otro, por mandamientos, y nos ha faltado un poco todo lo que es el desarrollo de las virtudes, como las que van moderando esas pasiones y esa riqueza psicológica, no psicológica desde el punto de vista de la psicología contemporánea, no, psicológica en el sentido clásico. Y por ejemplo, ahí Santo Tomás, su parte más desconocida de la Suma es esa parte más moral, psicológica, que ayuda mucho luego a la formación de la personalidad. O sea, muchos problemas de personalidad, algunos son propiamente o genéticos o simplemente de construcción social, pero otros tienen mucho que ver con la moral, por la manera que has forjado esas virtudes o que has dejado que ciertos vicios arraigan en el corazón, ¿no? Entonces esa parte es muy bonita y muy necesaria hoy día, ¿no? De eso hay bibliografía, o sea, ya en concreto pues, preguntar y además bibliografía bastante accesible, ¿no? Al público lector, como decían antes los libros. En la vida cristiana tiene que ser todo muy equilibrado y precisamente la prudencia es la que va, su labor propia es aplicar los principios generales a las circunstancias particulares. Entonces una fórmula que sirva para todos no puede existir. Hay que tener los principios claros y luego la prudencia te irá dictando en cada momento cómo debes hacer y sobre todo el don de consejo, que para eso está, ¿no? Uno de los dones del Espíritu Santo, que precisamente perfecciona todavía más la virtud de la prudencia, es el don de consejo, para saber en qué momento cómo actuar. Por decir una cosa general, antes Catalina, si no recuerdo mal, me ha preguntado que si conocía a Garrigou Lagrange, un dominico francés bastante conocido en el mundo más o menos tradicional, y él tiene una frase que me gusta mucho, dice: la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Dice, los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero intolerantes en la práctica porque no aman. Bueno, pues ahí está, ¿no? Saber ser firme en los principios, luchar por la verdad, pero también siempre con esa parte misericordiosa, ¿no? San Francisco de Sales, por ejemplo, hace mucho bien. San Francisco de Sales es un autor muy accesible, muy normal, muy abierto, y que, doctor de la Iglesia también, y que es la Filotea, que se llama el Tratado de la Verdadera Devoción, es como un tratadito de espiritualidad para los que inician, que es maravilloso, ¿no? Y San Francisco de Sales dice, se consigue más con una cucharadita de miel que con 100 barriles de vinagre. Bueno, pues está ahí, ¿no? Sin ceder por eso a la verdad, por supuesto, y a la lucha por lo que uno considera principios fundamentales, pero bueno, intentarlo revestir siempre de mansedumbre, de caridad. Hay veces que toca firmeza y ya está, y si eso te deja solo, pues el Evangelio está ahí, ¿no? O sea, el Señor... Efectivamente, o sea, más tolerante que Jesucristo no lo ha habido. Ahora, si tenía que predicar, predicaba, y si no lo entendían y era algo fundamental, pues lo volvía a predicar. No decía, oye, no, es que esto tal, no. Cafarnaún está en el discurso del pan de vida, Juan 5 y 6. ¿Cómo puede darnos a comer su carne y beber su sangre? Y él no dice, bueno, es que era una cosa, tenéis que entender, que no. Predica otra vez, os aseguro que tal, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
y la mayoría se va. Y es cuando San Pedro está así un poco y el Señor le dice, también vosotros queréis marcharos. Y dice, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces habrá momentos en los que haya simplemente que mantenerse, otros en los que es el silencio. Jesús ante Pilato habla un poco, pero luego ya calla. Y ante Herodes, que era un bufón, calla. Está tomado por loco, pues ya está. A veces toca eso. Y otras veces pues toca hablar, explicar, sentarse con uno. Ahí lo va dando la prudencia, ¿no? Muy bien. María, ¿qué me dices? ¿Qué quieres decir? Es que yo a veces me porto un poco mal. Porque me pido cuando no le ayuda. Un poquito más alto. ¿Ves? Por ejemplo, aquí María está diciendo que a veces se porta un poquito mal y que en la oración le pide algo al Señor muy importante, que también es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Qué le pides en la oración? Alto. Que no seas... Que no sea tozuda. Que no sea tozuda, ¿no? Claro. Pues eso es, ¿no? No ser tozudos. Es importante eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué traes aquí? Léelo tú, venga, bien alto, para terminar, así terminamos. Muchas gracias a todos. Viva Cristo Rey. ¡Viva! Pues gracias de corazón a todos. No, los aplausos al sagrario. Gracias de corazón, espero no haber sido demasiado gravoso por las horas y por la monotonía. Y nada, tanto gusto. Recen por mí, que nos hace falta a los sacerdotes, más de lo que ustedes pueden pensar. Estamos muy expuestos en este mundo. Y nada, que contamos con los fieles para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosa mano, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Podéis ir en paz.